Bien, qué gusto. En este espacio vamos a dialogar con el señor ingeniero Manuel Valdivieso. Él es un ciudadano de Yantzaza, una persona que tiene un buen perfil académico, y para nosotros es muy importante también conocer cuál es su punto de vista, su perspectiva. Ingeniero, le damos la bienvenida. Para nosotros es un placer dialogar, es un gusto poder generar información a través del canal de YouTube que tiene Diario El Amazónico. Qué gusto. Mucho gusto, muy buenas tardes, saludarlo a usted. Gracias, licenciado, por permitirnos a través de Diario El Amazónico llegar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia, a todos zamorano chinchipense, un cordial saludo. Estamos aquí para, de alguna manera, aportar con una idea que nos permita fortalecernos como provincia, como cantones, como ciudadanos en general. Hay algunos temas importantes, ingeniero, que vamos a abordar en este espacio. El tema de educación superior, el tema de minería, el tema del manejo económico dentro de nuestra provincia, el tema de educación superior. Ahora vemos de que hay dos grupos en que están proponiendo un proyecto de la universidad para la provincia de Zamora Chinchipe, una universidad donde contengan materia netamente que tenga que ver con minería, con medio ambiente y algunas otras especialidades que es importante. ¿Cuál es su punto de vista, ingeniero, sobre el tema de educación superior? Muy bien, licenciado, muchas gracias. Antes de responder y enfocarme de manera textual a la pregunta, es bueno enfocar lo siguiente, recordar. En nuestra provincia existió educación superior. Hubo una universidad que ofrecía en dos extensiones educación superior, la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica, lo recordaremos. La ESPEA. La ESPEA, ofrecía en el cantón Yantzaza, lo ofrecía aquí en nuestra capital de provincia, en Zamora, ¿sí? Inclusive hay profesionales que se graduaron en esta universidad, hoy están cumpliendo su rol como tal en nuestra provincia. Y se desenvuelven muy bien. Exactamente. Decía, educación superior lo hubo. La cerraron argumentando ciertas razones de que no cumplía condiciones de calidad, que de manera personal consideró que no era pertinente, no era prudente hacerlo. Si algo estaba mal, lo correcto era corregir y no cerrar la universidad. Con eso se cerraron las puertas a muchos zamoranos chinchipenses, muchos estudiantes, muchos jóvenes, se truncaron los sueños. Mire, nos han ofrecido universidad, y eso quiero recalcar antes de enfocar al tema que usted menciona, que se están confrontando dos grupos en función de liderar la creación de una universidad. El objetivo debe ser común, los ciudadanos debemos trabajar en función de un objetivo que es común, que es la universidad, y esto no debe causar división, bajo ningún contexto, o sea, no puede dividirse. El objetivo debe ser Zamora Chinchipe, debe ser una universidad para Zamora Chinchipe. Pero para enfocarme eso, recalquemos lo siguiente. En ciertos momentos nos ofrecían, una vez que nos cerraron la ESPEA, ¿sí?, ofrecían una universidad, algo que tenemos que tener claro, o sea, y hubo un ofrecimiento claro de generar una universidad en Zamora Chinchipe. Nos ofrecían una extensión en un determinado lugar. Se conoce y se sabe que está funcionando cierta extensión, la Universidad de la Amazonía en el cantón El Pangui. Que la oferta académica no obedece, quizás la oferta académica no es lo suficiente para cubrir la demanda en nuestra provincia. Y lo que yo quiero enfocar es lo siguiente y hacer un análisis sobre este tema. Mire, cerraron una universidad diciendo que no cumplía calidad, que no tenía infraestructura física, y nos abren una extensión exactamente en el cantón El Pangui, en la parroquia Pachicusa, y esa extensión funciona en una escuela de dicho lugar. ¿Y por qué la cerraron a la ESPEA? Porque no decían que tenía una infraestructura adecuada, ¿no es cierto? Pregunto yo, ¿cuál es la diferencia entre lo de hoy y lo de antes? No veo ninguna diferencia en cuanto a infraestructura. A pesar que la ESPEA tenía una planta propia aquí en la ciudad de Zamora. Exactamente, y resulta que ese edificio que, bueno, no conocemos a quién pertenece, pero hay un edificio allí que era generado por la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica y que está frente aquí al puente de salida vía Agualaquiza. Todo el mundo lo conocemos. Entonces, yo queremos enfocar ese tema. Ahora,
el tema frontal hoy en día, ¿se requiere una universidad? ¿Es importante una universidad para Zamora Chinchipe? O sea, la pregunta para nosotros, y responde está por demás decirlo, se requiere que nuestros jóvenes, nuestra gente se prepare. Pero eso no obedece, definitivamente no debe obedecer una actitud política o un manejo de confrontación. Para mí solo es cuestión de actitud. No es necesario de que se elaboren proyectos a nivel nacional, se conoce qué es lo que se requiere en cada ciudad, qué es lo que se requiere aquí en la provincia, cuál es la demanda que tenemos. Para mí que es de actitud y de decisión de parte de las autoridades pertinentes. Es decir, bajo mi contexto particular, debe ser decisión del gobierno decirse, se ejecuta y se aplica, y no le demos tantas vueltas y no como ciudadanos no debemos prestarnos al manejo que puede hacerse o utilizar este mecanismo, este sueño de los zamoranos chinchipeses para en función de eso hacer alguna plataforma con estilo político. Más la situación debe enfocarse de manera directa a crear una universidad, y vuelvo, repito, es cuestión de actitud y decisión. O sea, ¿se hace o no se hace? Ingeniero, hace pocos días se escuchó de que había invitación para que la juventud, para que la ciudadanía asista a dicho evento, justamente para tratar el tema de la universidad aquí en la Zamora, pero asimismo aquí en Zamora, pero asimismo también una persona, una autoridad también invitó para reunirse en Yanzas. Entonces se ve de que no hay esa compaginación, no hay esa lógica de que dicen los zamoranos queremos una universidad, lógico que sí lo queremos y necesitamos, pero no estamos pensando unir fuerzas. ¿Para qué? Para que no se trunque, porque usted recuerde, el proyecto de la universidad lo han venido ofreciendo desde hace mucho tiempo atrás, cuando llegaban tiempos de elecciones. ¿No es así, ingeniero? Así es. Mire, hay cosas que como ciudadanos y en general como zamoranos chinchipeses deberíamos entender, la juventud, cada uno de nosotros. Las situaciones, las decisiones de interés de la provincia no deben obedecer a intereses individuales de grupos. El interés es común, objetivo, y el sentido común está por encima de cualquier cosa. ¿Qué necesitamos nosotros como provincia? La universidad. Entonces, ¿qué deben hacer? Los organismos que están interesados más allá de las diferencias políticas que tengan como tal, si están liderando eso, deben sentarse y decir, tenemos un objetivo común y en función de ese objetivo, trabajemos juntos, vamos juntos y logremos que el gobierno diga, se crea la universidad. O sea, no tenemos que complicar la vida, la cuestión es fácil y sencilla. Tomamos la decisión, apoyamos la decisión y los organismos pertinentes, las autoridades, tanto de gobierno, las autoridades de gobiernos locales, del gobierno nacional, apoyamos esa idea y con eso se soluciona ese problema. ¿Por qué es problema? Porque generalmente los intereses lo generan, cuando es una decisión que debe generarse en función de qué, de la actitud que tenemos y nos debemos a nuestra provincia. ¿Quién debe liderar un proyecto de estos? Para que la gente no lo vea, por ejemplo, si sale X autoridad y dice, nosotros estamos invitando a la ciudadanía, nosotros estamos invitando a la juventud para reunirnos, analizar y ver y exigir de que se crea una universidad, porque no es tampoco de llegar y exigir por exigir, habrá que ver los procesos, habrá que analizar, habrá que ver si cumple o no cumple algunos requisitos, dónde se lo va a hacer, en qué lugar nomás se va a hacer. ¿Quién debe liderar, ingeniero, un proyecto como estos? Mire, vuelvo, repito, el liderazgo puede nacer, o sea, de nosotros, de cualquier persona, de cualquier ciudadano. ¿Qué debería enfocarse, en qué debería centrarse la decisión de quienes hacen los gobiernos o quienes ejercen una función pública, y ya sea a nivel de gobiernos locales o a través de gobiernos nacionales? Esa idea, tomarla y hacerla suya y unificar fuerzas. El liderazgo debe ser en equipo, liderazgo común. O sea, no debe haber liderazgo, decir, no, la idea fue mía y empezamos una confrontación y eso. El sentido común, el interés de la provincia está por arriba de cualquier situación. Ahora el gobierno nacional, encabezado por el licenciado, el señor presidente Lenín Moreno, ofreció universidades, creación de universidades. ¿Es posible de que haya la construcción de la universidad aquí? Aquí, vuelvo y repito, es cuestión de actitud y hacer las cosas. Si el gobierno nacional decide y dice, si hace la universidad,
es cuestión que lo diga, se hace y se cumple. Y hay una oferta que conocemos que hizo en tiempo de campaña del actual señor presidente, donde ofreció, valga la redundancia en ese contexto, 40 universidades a nivel de país. De esas 49, una para Zamora Chinchipe, bienvenido sea. Y para iniciar hay un edificio que me imagino que es del Estado, porque el Estado incautó la SPEA y hay un edificio donde empezar a trabajar. Es decir, las cosas es cuestión de actitud. ¿Se hace o no se hace? ¿Cuáles serían las carreras que se requieren o que se debería tener una universidad en esta provincia? Bueno, la demanda la conocemos nosotros, no es necesario mucho estudio técnico, no es necesario levantar una información grande del tema, pero sin embargo una vez que se tome la decisión, debe enfocarse de manera clara hacia las directrices para hacer un estudio real y concreto sobre qué carreras podemos ofrecer. Pero ¿qué sería lo que podemos nosotros como ciudadanos recomendar? Lo que nos dicen las empresas que les hace falta. ¿Qué nos dicen las empresas mineras que les hace falta? Que ellos no pueden contratar a los técnicos zamoranos chinchipenses porque los técnicos zamoranos chinchipenses no hay ingeniería en minas, no hay ingenieros en geología, esos técnicos no tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ofrecerles esa carrera para que nuestra juventud se pueda preparar y no exista la excusa de quienes están en ciertas empresas decir, mire, no hay zamoranos chinchipenses, por lo tanto tenemos que traer de otro lado. En ese contexto debemos enfocar. ¿Qué otras cuestiones deben estar de manera paralela? Ingeniería ambiental. Recordemos que ingenieros ambientales en la provincia sí hay. Lo único es que se les dé la oportunidad de trabajar a través de estas empresas. ¿Qué otra cosa nos hacía falta? Vuelvo a resaltar, ingenieros en minas, ingenieros en la rama de geología, ¿sí? Y cuestiones paralelas que necesariamente las empresas van a necesitar. Ellos van a ver maquinaria, necesitan mantenimiento en maquinaria, tanto eléctrico como en mecánica. Entonces, en ese contexto se debería estar trabajando para de alguna manera hacer una oferta académica que corresponda a la realidad que tenemos, y esos jóvenes no salgan con un título y luego en el camino salen a buscar trabajo y no lo encuentran. Entonces nos cuentan, nos dicen que las empresas mineras y las empresas hidroeléctricas requieren determinado profesional, y cuál es la excusa que nos dice: no lo podemos contratar a usted porque usted no cumple el perfil que nosotros requerimos como tal. En ese contexto debe trabajarse y debe necesariamente tomarse la decisión. Vuelvo y repito, las cosas son de actitud. ¿Se hace o no se hace? ¿Ha participado usted de alguna reunión ahora que han estado invitando para que se apoye y finalmente se diga de que necesitamos una universidad? ¿Usted de pronto ha llegado, ha coordinado, ha dado ideas? Bueno, hay que ser sinceros, reunión con los grupos o con las personas que de alguna manera en este momento están trabajando en ese proceso, aunque mi recomendación sería que se unifiquen los criterios y se trabaje en equipo para que se logre el objetivo común, que es la Universidad IANSASA. Pero sí, a nivel de lo que es IANSASA, con la sociedad en la que interactuamos, comentamos y hablamos de este tema. Y volvemos a recalcar lo siguiente, y eso yo sí quisiera enfocar. Zamora Chinchipe, de alguna manera, a través de una educación que decían que era privada, bueno, hemos tenido educación superior. Fue la SPEA. Recordemos también que la Universidad Técnica Particular de Loja ofrecía educación presencial. Hacer un juicio de valor por qué razón la suspendieron, bueno, no tendría cabida porque desconozco al 100% de las razones por las cuales se suspendieron, pero existían carreras que se ofrecieron en la Universidad Técnica Particular de Loja. Inclusive hay profesionales aquí nuestros en banca y finanzas, hay en contabilidad y auditoría, hay en computación y hay en economía. Entonces, eso les digo por la experiencia que nosotros hemos tenido, particularmente como docente que trabajé tanto en las dos universidades, Universidad Técnica Particular de Loja y Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica. Entonces, vuelvo a resaltar estas cosas. Los derechos del ciudadano, los derechos a recibir una educación, no debe centrarse en ofertas.
los derechos de los ciudadanos deben ser en acciones. Es decir, creamos la universidad y quienes estamos interesados en objetivo, arrimemos el hombro, pero no vamos a meter el pie para que el otro trompiece y en el camino los proyectos se queden. Muchas gracias, ingeniero. El tema de minería, ingeniero, eso es un tema, diría, un poco álgido, un poco que está entre que sí, que no, que nosotros queremos, que no queremos, de que beneficia, de que no beneficia, de que destruye la naturaleza. ¿Cuál es su perspectiva? Muy bien. Yo quiero enfocar dos cuestiones. Mire, voy a poner un ejemplo, y perdonen que tome lo siguiente como tema, como ejemplo para análisis. Analicemos el antes y el después con empresas mineras y con empresas de ciudadanos zamoranos chinchipenses trabajando en minería. Voy a poner mi cantón, Yantzaza, de manera concreta. En Yantzaza muchos ciudadanos yantzacenses realizan minería artesanal y pequeña minería, ¿verdad? Yo voy a poner el ejemplo, ¿cuál era el efecto positivo a favor de la economía? A favor de la economía local. Esos ciudadanos yantzacenses, luego de terminada la jornada de sus trabajos, luego de obtener los recursos pertinentes, fortalecían la economía de Yantzaza, y eso era visible, porque había comercio, había circulante, por lo tanto la economía de cada ciudadano de Yantzaza de alguna manera se fortalecía de manera directa e indirectamente. Ahora que vamos a poner la realidad actual. Quizá las empresas mineras están en un proceso, todavía no se conoce, que no están en la fase de explotación, donde nosotros quizás no observamos o quizás estamos pecando, no tenemos la suficiente visión para ver los beneficios, pero personalmente no veo todavía esos beneficios que se den por el hecho de que existan empresas mineras grandes, ¿no es cierto? Ahora, pero hay dos cosas que en este tema pueden ser conflictivas y hay que analizar la situación de manera clara. Miren, las empresas mineras han firmado un contrato con el Estado. Resulta que oponernos a una situación contratal, ubicarnos en un proceso de conflicto con las empresas mineras, representa que un conflicto ¿para quién? Para el Estado. El Estado pueden ocurrir dos cosas. Dentro de un conflicto puede perder o puede ganar. Existe una relación contractual como tal. Y dentro de esa relación contractual habría que ver cuáles son, se está cumpliendo o no se está cumpliendo, los beneficios hacia nuestra provincia se están dando o no se están dando. Entonces yo quiero resaltar lo siguiente. Nos dicen que el pequeño minero o el minero artesanal no podía trabajar porque contamina el ambiente, ¿verdad? Ahora, la pregunta que yo me hago, nos dicen y nos cuentan que tenemos la segunda o la primera reserva, disculparán ahí el conocimiento no pleno, si somos la primera o la segunda reserva de oro más grande del mundo, pero ¿dónde está el beneficio para Zamora Chinchipe de tener esa reserva más grande del mundo? ¿Dónde está el beneficio de ser una provincia minera? ¿Se ven los recursos, esos recursos han fortalecido o fortalecen los gobiernos locales? ¿Han fortalecido las instituciones de desarrollo? O sea, esa es la pregunta que debemos hacernos. Ahora, la otra pregunta, ¿esos recursos que están generando por la inversión de estas empresas han fortalecido o fortalecen la economía del lugar donde están interactuando? Entonces, esas preguntas deberíamos contestarnos si se está haciendo realmente con absoluta responsabilidad, se está cumpliendo con lo que manda la ley. Entonces yo quiero recalcar, hay dos aspectos: minería a gran escala, que serían las empresas grandes, las transnacionales, exactamente, empresas mineras, y minería a pequeña escala, que serían nuestros ciudadanos artesanos zamoranos chinchipenses. Bueno, hoy se conoce que minería artesanal no se puede hacer, solo se puede hacer pequeña minería, nos dicen, ¿no? Y que el minero artesanal está sujeto a la buena voluntad de que las empresas grandes les den un pedacito para que ellos puedan trabajar utilizando un pico y una pala. Y estén contentos. Exactamente. Qué bien, estamos dialogando con el ingeniero Manuel Valdivieso. Él es un ciudadano del Cantón Yantzaza.
ahí que ha venido a visitarnos para poder compartir sus ideas, su opinión, cuál es su punto de vista frente al tema de educación superior, frente a la minería. En el tema de la minería, Lundin Gold está sentada en la parroquia Los Encuentros en el cantón Yantzaza. Si bien es cierto, ellos manifiestan de que están dando prioridad a la mano de obra local y que hay un tanto por ciento interesante que ocupa del sector de la parroquia y luego va hacia el cantón Yantzaza y así poco a poco va abriéndose. Entonces vemos de que ellos están manejando un proyecto bastante importante dentro de la provincia y usted lo decía, queremos conocer cuáles son los beneficios, queremos conocer qué es lo que se va a ganar Zamora Chinchipe con estos grandes proyectos. Lundin Gold es una empresa muy diferente a la EXA aquí en la provincia de Zamora Chinchipe. ¿Cómo ve usted el trabajo que ellos están realizando en nuestra provincia? Bueno, no quisiera analizar el trabajo individual porque eso sería, para poder analizar el académico tendría que estar ahí, para conocer la realidad de cómo se desenvuelve la empresa. No se quería enfocar y centrarme en un análisis pertinente sobre la función o la competencia que deberían tener o quienes deberían actuar en este caso. Bien, Lundin Gold o cualquier empresa minera o cualquier empresa que esté interactuando en Zamora Chinchipe, de seguro lo está haciendo porque tiene un trabajo, un contrato celebrado con el Estado. Y dentro de ese contrato celebrado con el Estado hay patrones de conducta, ¿no es cierto?, que son normativas a seguir. Toda empresa que asume un contrato lo que hace es obedecerse y regirse a los patrones de conducta que están establecidos. Mi pregunta es más bien, si esas normativas están enfocadas a mejorar las condiciones de vida de los zamoranos chinchipenses. En ese contexto deberíamos trabajar. ¿Y a quiénes les corresponde? Serían las autoridades, los organismos de control, que en este caso dependen, considero, del Ministerio de Minas, ¿no es cierto?, de Minería, a ver si la empresa está cumpliendo con las normativas establecidas dentro de los contratos como tal, y que ese trabajo sea reflejado y se vea en dónde, en el lugar donde están interactuando. Dimensionar en qué medida, en qué porcentaje lo están haciendo, va a depender de un estudio técnico, pero ¿quiénes? De los organismos respectivos que tienen que hacer auditoría y control al cumplimiento del contrato. En eso que queremos enfocar, porque yo puedo decir, mire, no lo están haciendo, no lo están cumpliendo, pero puede ser un criterio equivocado, porque la pregunta es, ¿hasta cuándo? Le pongo de esta manera, si yo firmo un contrato, en el contrato me dice que yo tengo que dar trabajo a un 2% de la población zamorana chinchipense, ¿qué va a hacer la empresa? Regirse a esa normativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Otra cosa, que la zona de influencia de la empresa es el territorio ecuatoriano, como así debe ser, porque pertenecemos al Ecuador. La pregunta es, de ese territorio de influencia, ¿en qué medida Zamora Chinchipe se beneficia de manera directa? ¿En qué porcentaje? Entonces, más el problema, yo lo considero así, es de normar o regular. Y si es que lo está normado y regulado, fortalecer los procesos de control para lograr el cumplimiento pleno de que las empresas trabajen dentro de las normativas pertinentes. Y caso que no existan, entonces tenemos nuestros legisladores, tenemos nuestras autoridades para que un trabajo serio, pero serio, o sea, no es de ir y hacer una intervención pública, sino presentar un proyecto serio que diga, aquí vamos a establecer una ley que nos diga de tantos gramos de oro que va a producir la empresa en un futuro, tantos gramos de oro le corresponde a ¿qué? A Zamora Chinchipe, y de manera ordenada se repartirán de la siguiente manera a los gobiernos locales, por quienes sean los que hacen el desarrollo de nuestra provincia y nuestros cantones. En ese contexto debemos trabajar, medir, vuelvo a repetir, medir en qué medida las empresas están cumpliendo, les corresponde a los organismos de control hacerlo, velar por el cumplimiento pleno
dentro de las normativas que existan. Y si no existen normativas, o las normativas son mínimas en el beneficio hacia nuestra provincia y nuestros cantones, ¿qué tenemos que hacer? Regular y normar para que ese beneficio se amplifique y de esa manera beneficiarnos todos. El alcalde de Yantzaza con el señor presidente del GADE parroquial de los encuentros en días anteriores decían de que no pierden la posibilidad de pedir una consulta para que a través de ella la ciudadanía sea la que decida si continúa la minería a gran escala o no. ¿Cómo ve usted eso? Mire, colocarnos en ese plano de decir continúa o no que continúa, hay que analizar bien las cosas. O sea, tenemos que ser sinceros y centrarnos en un análisis pleno. ¿Qué significaría para el Estado dar por terminado un contrato con una empresa? ¿Cuántos recursos, cuánto dinero va a perder como tal el Estado? Va a enfrentarse aquí un problema primero que legal, legal como tal. Por lo tanto, respetando el criterio de dichos ciudadanos como tal y como administradores de los gobiernos de mi cantón, debería mejor trabajarse en proyectos para permitir aprovechar los recursos existentes. ¿Bajo qué? Enfocados en la normativa que exista. Si a nosotros nos colocan como ciudadanos una camisa de fuerza que dice, usted tiene su empresa y como empresas son tales aspectos que debe cumplir, y si nosotros los cumplimos, tampoco nos vamos a salir fuera del contexto. Así es. Entonces, ¿qué se debe hacer? En lugar de estar pensando en estas situaciones que de alguna manera en su tiempo debió haberse hecho, no ahora, hubo un tiempo, hubo un momento donde hubo que haber la oposición para decir no a la minería a la gran escala, pero ese tiempo pasó. Ahora la minería a gran escala está ya. Tenemos que enfocar en qué? En normativas que nos permitan aprovechar los recursos. Y mi sugerencia a los gobiernos locales, trabajar en proyectos, ¿a través de qué? De nuestros asambleístas, que digan, créese una ley de fortalecimiento económico para los gobiernos locales para aprovechar las regalías mineras. Y en ese contexto pónganse porcentajes pertinentes, de tal manera que todos los gobiernos sean favorecidos de nuestra provincia, todos los gobiernos locales. Adicionalmente, establecer porcentajes de tanto de mano de obra que deben ocupar de nuestra provincia. O sea, las cosas deben trabajarse en ese contexto. Porque lo otro, vuelvo y repito, es enfrentarnos a problemas que no son saludables. No son saludables para nosotros, lo único que vas a retrasar y no estamos aprovechando una oportunidad que tenemos. Y eso quiero enfocar. Bien, hay algo más en lo que deberían trabajar para lograr fortalecer el trabajo del pequeño minero. No es. ¿Cuál es el problema del pequeño minero? El pequeño minero no puede trabajar. ¿Por qué no puede trabajar? Porque tiene que cumplir con un montón de condiciones que de alguna manera el Estado exige para que se trabaje de manera responsable, como se dice, ¿no es cierto? Ahora, para que el pequeño minero tiene que invertir en proyectos para obtener ¿qué? El permiso correspondiente, la licencia pertinente, ¿no es cierto? El permiso de Senagua para que pueda trabajar. Entonces, pero ¿cuál es el pequeño minero que ante la primera realidad que se enfrenta? El momento que él quiere concesionar un área, el área ya no es... Ya no está libre. Ya no está libre, ya no es del Estado, le pertenece a una empresa grande. Entonces, ahí sí deberían actuar. En ese contexto se debería trabajar. ¿Para qué? Muy bien. Y trabajar de manera responsable. De la empresa tal, o sea, ahí sí es decisión política, decisión de hacerlo. La empresa tal, muy bien. Dicen que ustedes van a trabajar con una tecnología de alta punta donde la contaminación minera va a ser menor. Entonces, ¿qué les parece si este grupo de mineros nuestros los introducimos de una área que pertenece a esa empresa, les damos como concesión, les retiramos a la empresa, le entregamos al pequeño minero y con el asesoramiento técnico de quién? De los que nos cuentan que conocen bien del tema. Si conocen bien el bien, entonces si no aprovechamos la transferencia de tecnología por la cual se justifique el hecho de que una empresa venga a invertir, entonces no tiene sentido tampoco lo otro, de que estén. Entonces,
Miren que si nos enfocamos ahí, no es contradecirnos con lo uno y con lo otro. Es decir, existen empresas como tal. ¿Qué debemos hacer? Aprovechar. Pero aprovechar en todo el contexto, a nivel que nos permita favorecer a los gobiernos locales a través de las regalías mineras, favorecer la creación de fuentes de trabajo para el zamorano chinchipense, para el llanzacense, para el zamorano chinchipense general, favorecer las fuentes de trabajo para el ecuatoriano en general, pero también a la par permitir espacios de explotación para ¿quiénes? Para el minero, para el pequeño minero y para el minero artesanal de nuestro Llanzasa, porque ellos son los que manejan la economía, ellos son los que mueven la economía de nuestro cantón. Vuelvo, repito, y es cuestión de actitud. Hay un organismo de control, ¿no es cierto? Se llama ARCON, algo así, ¿no es cierto? Agencia de Regulación de Control Minero, ¿verdad? ¿Qué suelen hacer? ¿Y qué se hace en nuestra provincia? ¿O qué se hace en nuestro Ecuador? Estos organismos van y visitan, van y los encuentran al pequeño minero que está trabajando, ¿y qué hace? Le incautan las máquinas, etcétera, etcétera. Destruyen la inversión que hizo esa gente. Es así. Yo le considero, y ahí permítame que yo haga ahora la cuestión de periodista. ¿Considera usted pertinente que eso sería correcto? No tiene lógica. No tiene sentido, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no tiene sentido? Ahora la pregunta es, el ciudadano, ¿por qué le quitan la mática? ¿Por qué le quitan la oportunidad de trabajar? Porque no cumple con los permisos pertinentes. Ahora mi pregunta es, ¿y por qué no le damos los permisos pertinentes? ¿Por qué no les concedemos la licencia? ¿Por qué no les damos los mecanismos para que esa gente pueda trabajar? Y me perdonen, si yo estuviera al frente de ARCON, yo les manifestara a los técnicos que en lugar de ir a incautar, hagan lo siguiente, vayan, encuentren a las personas que están trabajando en minería y díganles, ven, necesitamos esto, vamos a hacer esto, y nosotros les ayudamos, les buscamos los técnicos y les realizamos el proyecto. Es decir, darles facilidades. Exactamente, les realizamos el proyecto para que estas personas puedan trabajar legalmente. Y veamos desde el otro punto de vista del mercado, ¿qué le interesa al Estado como tal? Que la gente pague los impuestos, ¿no es cierto? Así es. Y si a estas personas se les da ese mecanismo legal para que puedan trabajar, ¿qué van a hacer? Van a fortalecer la economía, no solamente de ellos como tal, como familia, sino también la economía de ¿qué? De todos los que habitamos, así es. Y del Estado en general. En ese contexto deberíamos trabajar. En ese contexto. Vuelvo y repito, las instituciones públicas deben dinamizarse en el tiempo. Si la gente no va, la institución tiene que ir donde la gente. No echemos la responsabilidad a las empresas como tal. Es nuestro como ciudadanos. Nosotros debemos interactuar y actuar para permitir ¿qué? Legislar, normar y a través de leyes pedir el cumplimiento de lo que nos corresponde como ciudadanos. Usted dijo, ingeniero, usted dijo algo importante, no debemos echarle la culpa solamente a la empresa. También habrá que hacerse un examen interior de uno mismo, ¿no es cierto? En este caso de aquí las autoridades. Por ejemplo, no generar expectativa, ¿en qué sentido? Expectativa, por ejemplo, la Lundin Gold no da trabajo a la gente cuando saben de que ya no requieren de mano de obra. ¿Cómo las empresas mineras también, o cualquier otra empresa que sea, cómo va a tener sobredemanda dentro de su empresa? Exactamente. Mire, vamos a ponernos en el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que nosotros, como tal, tengamos una pequeña empresa. Y dentro de nuestro proceso productivo, dentro de nuestra planificación de trabajo, se requiere solo 3 personas. ¿Cómo podemos ubicar 10 cuando nuestra capacidad de producción, la demanda que tenemos en el mercado, solo requiere 3 personas? O sea, en ese contexto tenemos que manejarnos con responsabilidad como tal. Lo que sí deberíamos ver es cuáles son las líneas de conducta, cuál es el estado de control. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Si no se está cumpliendo, entonces los organismos pertinentes exigir el cumplimiento pleno dentro
de las normas establecidas. Exacto. Eso es lo que queremos. Queremos agradecerle al ingeniero Manuel Valdivieso, quien ha visitado nuestros estudios para poder dialogar y también dar a conocer su punto de vista frente a estos temas: educación superior, minería, economía, fuentes de trabajo en la provincia de Zamora Chinchipe. Habrá otros espacios, ingeniero, para poder seguir hablando, seguir topando algunos temas que serán importantes. Qué mejor de que la ciudadanía vaya conociendo de personas como usted, que vayan dando su concepto claro, qué es lo que se necesita y se debe hacer en la provincia. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, licenciado.